Hola, te doy la bienvenida al podcast de diseño humano aplicado a la comunicación y a la marca personal. Soy Ángels Antón y lo que pretendo es ayudarte, acompañarte, mejor dicho, a que encuentres esa singularidad que te hace única, único, pero sobre todo que la sepas y que la puedas comunicar con seguridad, con orgullo, desde tu autenticidad, sabiendo que precisamente esa diferencia que todos tenemos es lo que aporta a los demás y lo que va a hacer que tu negocio, tu profesión, tu próximo objetivo profesional alcance ese éxito que estás buscando. Esta semana quiero explicarte, un poco una historia que he vivido y que forma parte, ¿no?, de mi aprendizaje a la hora de yo, pues, gestionarme con la comunicación, incluso con las tareas de mi negocio. Va un poquito más allá. Te voy a contar y para ello me voy a remontar históricamente cuando trabajaba de periodista. Como sabes, soy periodista. Durante más de 16 años estuve trabajando en diferentes medios de comunicación, radio, en un periódico, después en una agencia de noticias y la última etapa en un gabinete en el departamento de comunicación de una institución pública, de la Diputación de Lleida concretamente. Cuando yo trabajaba en la radio, sobre todo en la radio y en la agencia de noticias, donde facilitábamos la información a los medios de comunicación, el ritmo era trepidante. Como puedes imaginar, es ir a la rueda de prensa, cubrir esa rueda de prensa y inmediatamente redactar el texto, sacar los cortes de voz, los audios, o si iba con la cámara, que yo también iba con cámara de vídeo, extraer las imágenes clave para poderlas enviar al medio de comunicación en cuestión. Esta era la tarea. Cuanto más rápido, mejor, porque se trata de dar la información cuanto antes, mejor. Cuando trabajaba en la radio, pues lo mismo, cada hora había una actualización de las noticias y cuando estabas en algún acontecimiento, que podía ser una rueda de prensa o podía ser algún suceso, un incendio, algún tipo ¿no?, de situación que está pasando en ese momento en directo, pues tienes que ir informando cada hora. Además, yo informaba en Radio Nacional de España con desconexión en Cataluña. Yo estaba en Cataluña, con lo cual hacía la crónica en catalán y a los 5 minutos entraba y hacía la crónica en castellano, ¿no? Muchas veces no me daba tiempo ni a escribirla, con lo cual la traducía simultáneamente y era todo muy rápido. Sí es cierto que ese ritmo a mí en el fondo me gusta. Me di cuenta que sí que había un punto de tensión, pero que en esos momentos de estrés a mí no me hacen bloquearme o no me hacen estar más insegura, sino que lo que hago es venirme arriba y puedo gestionar bastante bien esas situaciones de estrés donde están pasando varias cosas a la vez, donde tienes que informar rápido, donde todo es muy, muy ágil y muy dinámico. ¿Qué quiero decirte con esto? Con esto quiero decirte que cuando yo dejé de trabajar como periodista y emprendí mi propio negocio como consultora de marca personal y mentora también de comunicación singular, el ritmo cambió totalmente. Eso quiere decir que yo ya no iba a un evento y en 3 horas el evento lo cubría, hacía la noticia, la enviaba a medios de comunicación y se cerraba, sino que cuando yo empezaba a trabajar con un cliente, empezábamos hoy y quizás estamos un mes, 2 meses, 3 meses. Al principio, tengo que confesarte que me costó muchísimo este ritmo, porque tenía una sensación de tener muchos frentes abiertos, tenía muchas cosas sin acabar, entiéndeme, por cosas por acabar que no estaban cerradas, estoy trabajando con 3 o 4 clientes a la vez y no lo voy a cerrar hasta dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Y eso para mí era extraño, porque yo estaba acostumbrada a cerrar todo lo que abría de manera muy rápida, ¿no? Si empezaba una noticia, la acabábamos ese mismo día. O cuando estuve trabajando en el medio de comunicación escrito, que era un periódico, como mucho, pues a lo mejor un reportaje tardaba 3 días, pero en 3 días aquello empezaba y cerraba y empezábamos otra cosa. Entonces siempre había mucho inicio y cierre, ¿no? Al cambiar de profesión, esto al principio me generaba como una especie de intranquilidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora que conozco mi diseño humano, desde que empecé a formarme en 2020, he empezado a entender un poquito también cómo se refleja eso en mi carta de diseño humano. Y es muy curioso. Y es lo que quiero compartirte hoy contigo por si te pasa lo mismo, que a veces tienes esa sensación de que si empiezas algo necesitas acabarlo ya o cuanto antes, cerrarlo para pasar a otra cosa. Y que tener como muchas cosas abiertas te genera cierta intranquilidad. Esto muchas veces ocurre cuando o se ve en la carta del diseño humano, en uno de los aspectos, porque puede haber muchos más, pero uno de los aspectos que son más relevantes es en tu gráfico, en tu carta, cuando tienes el centro raíz indefinido. Quiere decir que no está coloreado, que está en color blanco.
Eso quiere decir que de tu carta de diseño humano, el último centro, el que está más abajo de todos, que es cuadrado, está de color blanco y quiere decir que el centro raíz está indefinido. Al tenerlo indefinido, muchas veces lo que nos ocurre a las personas que lo tenemos así es que sentimos una presión, que es una presión que amplificamos del exterior por hacer, hacer, hacer y acabar, acabar, acabar. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que yo puedo estar trabajando y ¡cling! Oía, porque esto ya lo he solucionado, un mensaje y es como, no lo mires, Ángeles, no lo mires, pero es que necesito mirarlo. Lo miro y me hacen una pregunta, necesito resolverla, resuelvo esa pregunta o esa cuestión. Sigo trabajando y resulta que me entra un email. Voy a mirarlo, lo miro, me piden que dé o que aporte no sé qué información, busco la información y la aporto. Que, por ejemplo, empiezo a grabar 2 o 3 vídeos para las próximas semanas en mi canal de YouTube. Grabo los vídeos y yo necesito acabarlos, es decir, necesito editarlos en ese momento, ponerles la carátula e intentar acabar todo el proceso de ponerle el texto, los hashtags, el título y dejarlos programados en YouTube, por ejemplo. Esa necesidad de acabar las cosas que se empiezan la tengo presente. Con lo cual, trucos para no desviarme, sobre todo no perder el foco, especialmente cuando estoy trabajando, por ejemplo, temas de comunicación, y es apagar cualquier estímulo externo. Esto a mí me ha ido genial. El móvil, he apagado todas las notificaciones, solamente tengo encendidas unas muy concretas que están vinculadas a mis clientes para que a ellas sí que les doy esa prioridad de contestar rápido y ágil. Pero para lo demás, pongo bloques de tiempo. Desconecto las notificaciones del móvil, desconecto y cierro todas las aplicaciones de email y me pongo a trabajar, por ejemplo, en la redacción de mis contenidos, en la creación de mis contenidos o en los vídeos. Esto me ha ayudado muchísimo a no dejar las cosas a medias o no tener que ir a ver aquello que me urge porque está ahí como una luz parpadeante que me dice, Ángel, esto está pendiente, tienes que mirarlo, ¿no? Y de esa manera puedo controlar esas ganas de hacerlo, ¿no? Cuando me entra también ¿no? esa sensación, esa inquietud de acabar lo que he empezado, todavía ahí lo estoy trabajando, tengo que ser honesta, porque muchas veces se me pasa la hora de comer o se me hace tarde por la noche, cuando a mí me gusta irme temprano a dormir, tengo unos horarios bastante diurnos y a veces se me van las horas porque siento ese impulso, esa necesidad de acabar lo que me he propuesto acabar. Ahí voy trabajando, intento ponerme listas de tareas más realistas, no ponerme listas inmensas. Y otra cosa que hago es, por ejemplo, en tareas que requieren mucho más tiempo, que es, por ejemplo, el tema de crear contenidos, como por ejemplo en vídeo, que necesitas tener primero como un guión o una idea clara de qué vas a hablar, montar el set, grabar, editar, poner ¿no? las carátulas, colgarlo a YouTube, etcétera, etcétera. Una opción es delegar y que una parte lo hagan otras personas. Y si todavía lo estás haciendo tú, o si en este momento lo estás haciendo tú, pues hacerlo por bloques de tareas. Me propongo que hoy solamente voy a grabar y a editar y a crear las carátulas y mañana ya me dedicaré a la parte más de ordenador pura y dura de redactar el texto y programarlo. Haciendo esto he conseguido darme como ese permiso a parar y a no tener que hacerlo todo seguido y acabarlo sí o sí porque si no me genera inquietud. Y luego hay otro trabajo que es mental, que es interno, que es de darse permiso. Si tienes, como yo, el centro raíz indefinido, es una característica que está ahí, que nos da otras muchas cosas buenas, pero que nos puede dar o nos puede generar esa presión. Cuando lo sabes, comprendes por qué ocurre eso y te autoobservas, ahí has ganado muchísimo y puedes empezar ya a permitirte sentir eso, a parar, a alertarte, red flag, aquí ya me estoy pasando de la raya, voy a parar, esto lo sigo mañana y desde ahí la creación de contenidos, la creación de tareas, todo lo que venga detrás es mucho más relajado. Tomar conciencia para mí es importante, comprender imprescindible para después poder actuar en consecuencia con esa naturaleza que tenemos, ¿no? En este caso, que la he focalizado en el centro raíz indefinido. No sé si te ocurre a ti, me encantaría saber si tienes en tu diseño humano también este centro indefinido, cómo lo vives tú, qué es lo que ocurre en tu día a día, si has encontrado algún paralelismo con lo que te he contado yo de mi experiencia y si quieres compartírmelo, pues escríbeme
por email, sígueme también aquí en el podcast, que cada semana te voy a ir compartiendo más contenidos. Y recuerda que también tengo un perfil en Instagram destinado exclusivamente a hablarte de diseño humano y comunicación. Y también tengo una newsletter específica para hablarte de diseño humano. Si quieres saber más, contacta conmigo en angels@angelsanton.com con cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, y si quieres profundizar más en tu diseño humano para sacarle el máximo provecho a tu comunicación, lo mismo te digo, contáctame que lo miramos juntos.